Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. En el programa de hoy, en nuestra primera parte, vamos a hablar del Camino de Santiago. Vamos a hablar con 4 personas que dedican su vida al camino, que trabajan en el camino y para el camino. Además, conoceremos algunos de los secretos y de las curiosidades que tiene esta ruta ancestral, esta peregrinación milenaria. En la segunda mitad del programa conoceremos también las estafas más comunes que se producen a mayores. Estaremos acompañados de los expertos que nos hablarán de cómo prevenir, cómo poder evitar estas estafas y también estafas no solo en personas, sino también a través de Internet, a jóvenes, porque no solo los mayores son los afectados de estos nuevos timos que están surgiendo últimamente. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Comenzamos hablando del Camino de Santiago. Vamos a hablar con 4 personas que trabajan en el camino. Para hablar de este tema tan interesante nos acompañan Maribel Roncal. Ella regenta un albergue en Cizur Menor desde el año 1987. Bienvenida, Maribel. Hola, buenas noches. También nos acompaña Juan José Ventana. Él es responsable de Jacotrans. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. También nos acompaña César González, a mi izquierda. Él es párroco en Estella, tuvo un albergue parroquial en Viana y ahora está montando uno también en Estella. Estamos en ello. Bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Y a mi derecha, por último, se encuentra Carlos Mencos. Él es el responsable de la editorial Buen Camino, una editorial que se dedica a realizar guías del Camino de Santiago. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. La primera pregunta, Carlos, te quiero preguntar, es una de las dudas que tengo, ¿por qué una editorial del Camino de Santiago? Pues para informar al peregrino, que es lo que yo fui. Yo comencé a hacer el Camino de Santiago en el 2003, hice el Camino del Norte y me perdí tantas veces y lo pasé tan mal, aunque disfruté mucho del camino, que dije, hay que hacer una guía. Hice una guía, y fue bien, y luego hice otra, y al final pues he tenido la suerte de poder dedicarme al Camino de Santiago como periodista, que es lo que soy, haciendo guías del Camino de Santiago. Viste una necesidad de la cual has hecho tu trabajo. Pues sí, necesidad que yo sufrí y por tanto sé que sabía cómo solucionarla y por eso haciendo guías pues todos los años hasta la actualidad funciona bastante bien y los peregrinos se quedan contentos, así que yo encantado también. Perfecto. Juanjo, te quiero preguntar, ¿qué es Jacotrans? Jacotrans, pues bueno, Jacotrans es una empresa de servicios, en este caso en el Camino de Santiago. Prestamos servicios al peregrino, entre otras cosas, la labor que más hacemos es el transporte del equipaje, de punto a punto, de donde esté el peregrino a donde vaya a ir. Y entre otras cosas, pues también muy importante es dar información de cómo está el camino, de qué hay en el camino, de situaciones que se dan, tanto al peregrino como a los mismos alojamientos, que es donde estamos a diario. ¿Qué tipo de situaciones os encontráis? Bueno, situaciones, pues albergues que igual puntualmente se cierran por algún motivo, peregrinos que igual se dejan pues parte del equipaje en cualquier otro lado, pasaportes, carteras, etc. Y bueno, en ese caso pues los mismos alojamientos nos llaman para que vayamos y cojamos, etc. etc. Y bueno, pues nunca se sabe, pero cada año pasan cosas que realmente ni te esperas. Ni te esperas. También habrá peregrinos que os pidan llevarles parte del equipaje o el Sí. equipaje entero, ¿eso no es hacer trampa? No, tenemos la suerte de que aquí cada uno tenemos nuestra forma de pensar y de respetar a los demás. Entonces, bueno, yo creo que según la RAE, el diccionario de la RAE, peregrino es el que acude a un santuario así por algún motivo. Sí, de cualquier tipo. Sí. ¿Qué peregrina? Y nada dice la mochila. Entonces, pues bueno, es Una pequeña ayuda. efectivamente. Maribel, cuéntanos sobre tu albergue en Cizur Menor. Pues es un albergue que se ha hecho en 2 partes. La primera parte empezó en el 87, se hizo en el 90 y luego en el 2004 ya se arregló como está ahora. Ahora tiene una capacidad de 51 plazas, es muy bonito, tiene mucho jardín, mucho espacio verde, es muy tranquilo. Ves a los pájaros, no vuelan. En mi casa pasea a los pájaros de tranquilidad que hay. Y es un sitio que a la gente le gusta mucho por esa capacidad que tienen de poder relajarse, seguir en contacto con la naturaleza.
tener tiempo para meditar, tener tiempo para leer. Luego si tienen algún problema en los pies, yo les curo los pies. Y sobre todo, pues les escucho, si tienen algún problema personal, les escucho. Y les ayudas en lo que buenamente puedes. Habrás visto todo tipo de peregrinos en todos los años que llevas en el albergue. Sí, ¿Cuáles son los casos más comunes de pues, personas que acuden al gente camino? que me ha sorprendido. Fue pues en los años 90, pasó un matrimonio alemán que llevaban una cama de un campo de concentración empujada por 2 bicicletas, porque decían que la cama nacía y en la cama se moría. Y ellos querían hacer el camino naciendo y muriendo todos los días, que era pues una manera un poco de protestar contra la violencia, era una manera de protestar contra una sociedad. A mí me pareció una cosa terrible, ¿no? Y luego el más divertido, un señor que llevaba la tabla de lavar, aquella de honditas que pesa 1 quintal. Yo nunca supe. ¿Por qué? Igual como ¿Por qué? penitencia. Un escrupuloso. César, eres, hablamos, párroco en Estella, verás multitud de Sí, peregrinos estamos y además tuviste un albergue parroquial en Viana, regentaste, y ahora estás montando un albergue parroquial en Estella. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se crea? Pues primero echándole un poco de ánimo y buscando gente que tenga voluntad de ello. Bueno, desde el 2001 estoy trabajando como sacerdote, como cura en el Camino de Santiago, primero en Viana, y entonces al paso de la gente dije, bueno, pues yo creo que había que hacer algo, ¿no?, por atender pastoralmente a la gente, y entonces nos decidimos, con algunas dificultades, a hacer un pequeño albergue, y pues sigue dando bastante vida religiosa. Luego animé a montar algunos otros. El año pasado concretamente otro en Zabaldica, aquí al lado, con unas monjas muy simpáticas. También en San Miguel en San Miguel de Estella, otros 2 que luego ya se cerraron porque eran muy endebles. Y en Estella pues que tenemos un proyecto, pero bueno, pues si Dios quiere, y hay que salvar algunas dificultades, pero ahí estamos, ¿no? Eres además delegado episcopal del Camino de Santiago. Sí. El Camino de Santiago es una ruta, antiguamente los peregrinos, hace 1000 años, en la Edad Media, la recorrían como penitencia muchas veces, como método de penitencia, ir hasta Santiago para, digamos, purgar los pecados. Hoy en día, ¿cuál sería el medio, no sé si religioso, la gente Sí. lo hace por motivo religioso, cuál sería el motivo más común por hacer el camino? Pues yo creo que cada uno, primero es un poco la curiosidad, la que han oído de otros, que han comentado, que en muchos foros, entonces, oye, pues hay que lanzarse, es una experiencia bonita, y yo digo siempre que cada uno lleva al Camino de Santiago la religiosidad que ya lleva dentro, a unos muy acusada, a otros menos, entonces se suele comprobar que suele ayudar, a la gente le parece una experiencia positiva, ¿no? Hombre, en la Edad Media yo imagino que la religiosidad estaba como más perfilada, pero también habría gente de todo, me imagino, ¿no? De todo tipo. Sí. Hablando de gente de todo tipo, hemos salido a la calle, hemos preguntado a diversas personas qué opinan del Camino de Santiago. Les hemos preguntado si lo han recorrido y, en el caso afirmativo, qué sensaciones tuvieron al realizarlo. Estas son las respuestas que nos hemos encontrado. El Camino de Santiago, en parte, entero no. Pues me motiva muchas cosas. Me motiva que es ir a Santiago, que es conocer toda la ruta y estar allí en Santiago, en la Basílica, y ya está. Y besar al santo. Es muy bonito el camino, es muy variado además. En todos los sitios hay especialidades, hay cosas diferentes, en fin, está muy bien, el camino está muy bien, muy bien. Donde mejor marcado está el camino es en Navarra, claro. En Navarra está perfectamente indicado. Luego ya por ahí tiene sus cosas, pero en Navarra está perfecto. No, pero conozco mucha gente que lo ha hecho y dicen que es una experiencia muy bonita, porque dicen que es un camino donde te encuentras contigo mismo. Tienes mucho tiempo para pensar en ti y en tus cosas. Ese sería un motivo. Más que la religión y otra cosa, vivir la experiencia. Pues no tengo intención. Sí me motiva, me parece muy interesante y conozco montones de personas que lo han hecho a tramos o casi en un tirón. Y a todos los que pasan por aquí, solo saludar y desear que te hagan buen camino. Parte. ¿Y qué le ha llevado a realizarlo? Pues posiblemente el ánimo de un conjunto de amigos que me animaron a ir, porque tampoco soy un gran deportista y después por la época que he podido, que es jubilado, pues ya estás como menos en condiciones, y cuando puedes, más joven,
igual el exceso de trabajo no te ha permitido, pero la idea en Santiago la tenemos, yo creo que todos los navarros también, ¿eh? Sencilla y llanamente, que el que es menos creyente termina un poco arrimándose a las creencias de los antepasados. Y el que es creyente pues siente unas grandes satisfacciones, porque parece que ha cumplido con algo, y como ancestralmente ese Camino de Santiago uno ve que lo han hecho y lo siguen haciendo y vienen de todas partes del mundo, y ves un japonés por aquí, oye, el Camino de Santiago, a indicar, ves que es algo que no puede ser todo materia, sino que hay algo de espíritu. Hemos escuchado diferentes respuestas. Ahí la mayoría de las personas coinciden como una búsqueda interior. El último, que hay algo de espíritu. ¿Cuáles son las sensaciones con las que se queda una persona al realizar el camino? En tu caso, Carlos, ¿con qué sensación te quedaste? Es que son muchas. Es que me llegaba la semana pasada un mail que decía, ¿el Camino de Santiago un producto turístico? No es un producto turístico, o sea, es una parte de tu vida, es una experiencia que te afecta en todos los sentidos, y te afecta en el camino, y cuando llegas a casa eres otro, es un peregrino que ha hecho el Camino de Santiago. Espiritual, religiosa, también deportiva, de amistad, historia, arte. Son tantas cosas, y cada peregrino hace su camino y te podría explicar un camino diferente que es difícil ponerle adjetivos, pero la verdad es que deja mucha huella. Podemos decir que se empieza solo y se acaba con mucha más gente. ¿Se conoce por fuerza gente haciendo el Camino de Santiago? Eso sin duda, o sea, sobre todo si es a partir de Semana Santa, cuando la gente va al camino, es que ya para el segundo kilómetro ya va acompañado, además posiblemente de peregrinos con los que va a ir hasta Santiago, lo cual es una experiencia preciosa, porque es gente de países diferentes o de culturas diferentes, o da igual, o de edades, de diferentes capas sociales, y se juntan ahí haciendo lo mismo, y luego comparten todo, comparten comida, cena, comparten el alojamiento, y es precioso esas relaciones que se crean. En el camino. Juanjo, en Jacotrans habréis visto, recorrís gran parte del camino, de la geografía, digamos, del norte de España. Una de las personas que intervenía en el vídeo hablaba de que Navarra es la que mejor señalizada está, la que mejor, digamos, tiene las pautas del camino. ¿Compartes esta opinión? Bueno, eso cuenta, depende de las veces que se ha perdido uno, o de lo despistado que haya ido uno cuando se ha pasado el cruce, ¿qué pasa? Probablemente sí, probablemente esté muy bien señalizado, pero siempre hay rincones o sitios, sobre todo al principio, que la gente sale pues, con la cabeza pues, no sabe dónde mirar, sale distraída. Entonces vais en Burguete, pues en Burguete la gente, pues la mitad o más de la mitad se pasa a la entrada del Banco de Santander para abajo. ¿Por qué? Pues porque va mirando a todos lados, las flechas están en la carretera, tiran para adelante y aparecen en la gasolinera de Espinal. Entonces sí está señalizado, pero si esa experiencia te la cuenta, pues eso, uno que va mirando a otro lado, no sé. La tónica es que sí está bien señalizado Navarra, y la verdad la gente lo suele comentar como algo igual un poquito distinto. En cuanto a albergues, Maribel, ¿colaboréis? También te pregunto a ti, César, ¿tenéis colaboración con otros albergues? ¿Os comunicáis con otros centros de albergues de peregrinos del camino? Sí, estamos totalmente en comunicación, porque siempre hay gente que se deja algo, como decía antes Juanjo, o te piden, oye, búscame un albergue para mañana, o te dicen, oye, que voy a cerrar 3 días porque voy a hacer esto. Estamos un poco en comunicación. Y sobre todo, pues, por ejemplo, normalmente no hay ningún problema, pero si hay un problema nos avisamos, oye, cuidado, que va un peregrino un poco especial, tenerlo un poco problemático, que os pueden hacer algún desastre, pero normalmente tenemos muy buen rollo entre los albergues y nos solemos echar una mano siempre que podemos. No, hay veces que se puede tomar como competencia unos y otros, pero yo pienso que es una competencia sana, porque siempre echas una mano... No hay rivalidad, podríamos decir. Una ¿Perdón? competencia, pero no rivalidad. Es que no hay por qué, porque cada uno tiene cada albergue ofrece una serie de cosas. Entonces, si lo tuyo es único o eso, intentas que los que están contigo estén lo mejor posible, y les dices, pues mira, vas a estar aquí bien, pero eres tú mismo un poco el que tienes estas posibilidades, tienes estos medios, tú mismo tienes que ver cómo estar mejor.
César. Yo creo que es una de las cosas mágicas del Camino de Santiago, es que se establecen muchas relaciones humanas pues muy positivas, ¿no? Hombre, en un sitio que afluye mucha gente siempre puede haber una tensión, ¿no? Y a veces puede haber intereses económicos o de otro tipo, puede surgir, pero creo que son, la experiencia que he tenido, una excepción. Lo demás es que suele haber, oye, te vas encontrando con gente, vuelven, te saludan, vas a un sitio, te sientes como en tu casa, te reciben en otro sitio, claro, es que ya va en otro albergue. Y hombre, pues el párroco de Viana me decía, pues pasa, encantado. Y en el mismo Viana, por ejemplo, yo tenía voluntarios cada 15 días y siempre, pues lo primero que hacían iban a saludar en el albergue municipal, al bar de abajo, y luego pues venía gente y le informabas, oye, tienes otro albergue, aquí no estamos aquí no teníamos una motivación económica primera, ¿no? Otra cosa es que luego haya que sobrevivir, pero... Claro. Y bien, yo creo que eso es una de la magia del camino, creo que está por ahí también, ¿no? Que se forma una especie como de familia variopinta, Sí. de gente que se hace amiga. Multicultural también. Sí, multicultural, multiétnica y de todo. Digo multicultural porque muchas de las noticias que nos solemos encontrar son de coreanos que o bien se han perdido o mucho asiático que hace el Camino de Santiago. ¿Exportamos bien el Camino de Santiago al exterior, Carlos? Hombre, nos portamos demasiado bien, yo creo, porque cada vez viene más peregrino extranjero. En el caso de los coreanos, es verdad que como ellos tienen vacaciones en invierno, vienen en invierno y te encuentras el Pirineo nevado y así, pues al final sí son los que salen en las noticias también, porque no hacen mucho caso cuando se les dice que no crucen el Pirineo si está nevado. Pero son pocos, es decir, vienen muchos peregrinos. Si pasaron 2.000 coreanos, si son 20 o 30 los que se pierden, pues bueno, es una excepción, pero que lamentablemente pues sale en los medios. Pero se exporta bien y ya te digo que está creciendo el número de peregrinos. Este año han llegado a Santiago, han superado los 200.000, pues prácticamente la mitad eran extranjeros. ¿Más de la mitad o Un poco menos, todavía hay más españoles, pero la cifra de extranjeros proporcionalmente va creciendo. Dentro de España estamos bien implicados, digamos, en el tema del Camino de Santiago? ¿Notáis la gente joven tiene interés? ¿Cómo lo veis, Juanjo? Sí, cada vez más, por supuesto. Yo creo que aparte que se está vendiendo, Carlos, bien al extranjero, aquí también, por supuesto. Y es que es autónomo, es decir, la gente habla con gente, siempre es una experiencia positiva, la gente siempre se lleva una experiencia positiva, es con lo que al final se queda, y eso pues hace que se sepa. Mejor venta no puede tener, una experiencia buena, por supuesto que sí. El boca a boca es la mejor publicidad. Total. Sí, es que, de hecho, no le hace falta campañas publicitarias. No, no. Cuéntamelo, has estado, no sé qué, vas a internet y ahora ya, no hace Sí. falta ya. Sí. Tienes todo tipo de informaciones, de foros, de opiniones. Y luego también influye mucho. Por ejemplo, hace unos años un periodista alemán escribió un libro, entonces aquel año tuvimos alemanes montones. Después de la película The Way, están pasando padres con hijos, madres con hijos, familias enteras norteamericanas. Cuando fue la época de Paulo Coelho venían grupos de 10, 12 brasileños con el psicólogo. Así vino Shirley Marlene, que eran de un grupo de peregrinos. Pero venían escalonados para no interferir. Entonces ya ha llegado una globalización total que te ríes porque encuentras amigos del Camino de Santiago del Caribe. Y estuve yo en contacto con ellos en noviembre pasado, porque me mandaron a mí un email para pedir información de cómo hacer una asociación, todos los de Puerto Rico que habían hecho el Camino de Santiago. Y entonces les puse en contacto con las personas pues, para los estatutos y cómo. Y cuando estuve en noviembre estuve con ellos y ahora les he pedido un artículo para la revista Estafeta Jacobea y me van a mandar un artículo de cómo ven a Santiago al otro lado del Atlántico. ¿Y cómo lo ven? Eso es lo que estoy esperando, que me manden el artículo. Me pregunto por si tienes alguna pista todavía. No, sigue siendo un camino mágico, pero tan lleno de espiritualidad, tan lleno de tantas... Son emociones, y las emociones no se pueden medir. Y hay que vivirlas. Y lo que atrapa son las emociones, las convivencias, la química que hay entre la gente, que nadie es más que nadie. Y esa complicidad, ese cariño que se tiene la gente, que se ha dejado de ver a la mañana y se ve a la tarde y unos abrazos, es una cosa que los que habéis estado en contacto con peregrinos, veis cuánto cariño hay en el camino. Es una cosa que te emociona todos los días. César, ¿quieres aportar algo más? No, yo recuerdo una vez en
entrando a Burgos, ¿cómo se llama este monasterio tan bonito que estaba ahí, José Mari, párroco? San Juan de Ortega. Un día que nos explicó un poco, decía que llevaba muchos años, ya difunto, llevaba muchos años trabajando y ofrecía pues una cena con sopas de ajo y tal, muy simpático. Yo estuve ahí una vez. Decía, bueno, pues el Camino de Santiago es la artimaña que se busca el Espíritu Santo hoy en una sociedad un poquito que se va poco enfriando religiosamente, pues para volver otra vez la pregunta religiosa a Occidente, ¿no? Me parece una idea muy sugerente, ¿no? Es verdad. Despertar un poco la inquietud espiritual. Hemos hablado antes, Maribel, nos has contado el caso de un matrimonio que llevaba una cama a rastras, Sí. y otro más de alguien que llevaba la piedra para lavar. Sí. ¿Cuál es, Juanjo, que en Jacotrans veréis todo tipo de peregrinos, cuál es el caso más extraño de peregrino que os habéis encontrado? Extraño, curioso, por dificultad, por reto. No sé, un chico que hizo, creo que fue hace 2 años, el Camino de Santiago en monociclo, un monociclo preparado para hacerlo por montaña, y subía y bajaba por el camino montado en el monociclo. Con unas piernas como troncos, supongo. Sí, sí, un deportista nato. A él le llevábamos el equipaje y además iba con un proyecto de ayuda a una ONG, etc. Y estaba toda la ruta registrada por él, por GPS, al momento podías ver velocidades, tiempos donde había estado, todo, y se veía que realmente el tío se movía, tenía una página web y supimos cuando llegó a Santiago, a las 2 de la mañana, si llegaba el tío al albergue, se ponía a escribir el diario, o sea, era un auténtico fenómeno. Una máquina. Sí, por dureza y demás, ¿no? Luego ves gente que, como comentaba antes, pues el año pasado creo que fue pues un señor tirando de un carro donde iba su señora y bajando el puerto de Mezquiriz con un carro de madera hecho por él. Era algo, o sea, yo paré, estuve hablando con ellos y me contaban... Pues eso, ¿Y qué motivo puede haber para ¿qué realizarlo motivo? de esta manera? Pues no sé, venían además de Francia, habían subido desde San Jan, todo y Bañeta con el carro. Bueno, pues realmente no recuerdo ahora qué, pero vamos, te inspiraba de todo, decías, joder, hace falta... Lo que hace falta, sí, valor y todo. Un pedazo de carro, pues había que verlo. Yo, bueno, sacamos fotos, pusimos en la página, en los foros, se comentó y demás, y bueno, se le fue siguiendo. Yo hasta ya en Viana ya le perdí la pista, pero el señor y su señora iban para abajo. Sí. Carlos, también tienes mucho contacto por tu trabajo con peregrinos. ¿Cuál es el caso más curioso que te has encontrado? Sí, a mí, claro, los peregrinos me llegan antes de ir al camino, porque buscan información, entonces... Que igual puedes ver, voy a hacer el camino, no sé, en monociclo y luego le sigues la pista y ves que no ha llegado. Bueno, no, al final la gente cumple con lo que tiene pensado, por lo general. Pero es bonito ver las preguntas que hacen y cómo se informan, porque dices, estos van a disfrutar lo que yo he disfrutado. Y claro, hay preguntas de todo tipo, porque hay mucha gente con desconocimiento total lógico, porque te vienen, pues si vienen de Argentina o coreano, tampoco tienen por qué saber exactamente qué es el Camino de Santiago. Te pueden preguntar, oye, pues, ¿por dónde pasó Santiago exactamente? No, es que Santiago no pasó por este camino. Sí, no, es una pregunta lógica, o gente que te pregunta en julio, pues, iré sola. Y yo, pues mira, es que no vas a tener sitio. Entre mochila y mochila habrá hueco de todos los peregrinos que hay en julio. O preguntas curiosas, pues ¿cuándo abren el camino? Porque claro, pueden pensar que es una ruta que está cerrada y que tiene sus horarios o sus días. Entonces, bueno, pues hay que estar ahí con cariño para informar a todos, para explicar un poco lo que es el Camino de Santiago, para que no tengan problemas logísticos informativos y disfruten la ruta como tienen que disfrutar. Maribel, hablando de casos también curiosos, nos has contado antes de entrar al plató, que hiciste el Camino de Santiago a vela. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Bueno, eso fue una cosa muy... La Asociación de París, yo estoy en contacto con las asociaciones extranjeras, y porque he participado en reuniones y esto, pues alquilaron un velero en el 98 para hacer con 50 peregrinos, con muchas comillas, pues el Camino de Santiago, el marítimo. Y fuimos desde la Roselle hasta Galicia y da vela, y tenemos que hacer en el barco todos los trabajos desde limpiar cubierta, llevar timón, subir y bajar las velas, el servicio de la cocina, todo lo hacíamos nosotros. Y fue una experiencia muy bonita. Aparte, ¿una nueva ruta podría ser o hay más gente que lo hace así? Bueno, es que había una antigua ruta, que venían también los peregrinos ingleses en barco y luego volvían con la lana a Inglaterra. Pero más que peregrinación puede ser comercio, aquello. No, o sea, cuando venían de vacío, sí, venían los peregrinos.
y luego los barcos volvían cargados de producto, ¿entiendes? Pero hay la ruta de los ingleses y yo he oído eso, vamos, que eran rutas que venían la gente en barco hasta un punto y luego hacían el camino siguiente andando. ¿Cuál podríamos decir que es la ruta más auténtica? Porque igual es la de, perdonad Es mi que- ignorancia, podría ser la del Ebro, que puede ser que Santiago llegara por ahí. No. Hombre, no sé. Es que Ya digo, Es perdonad que mi ignorancia, pero es lo que a la mente auténtico- me viene a la mente. Si tú miras un poco, si has leído a la Carra Vázquez Llúria, que hay un libro que ese es el Catecismo de las Peregrinaciones, Caminante. pues él te habla de los caminos de Santiago, porque los caminos a Santiago debería ser. Entonces, auténticos son todos, porque en todos hay peregrinos muertos, que cuesta peregrinos que han pasado por ahí. Auténticos son todos, que estén más de moda unos que otros, esa es otra historia. Podríamos decir que el camino empieza en la casa de cada, cada uno, uno. es Esa lo es que la- yo sí, siempre he oído. Esa es la Sí. idea, porque si tú te sitúas en la Edad Media, claro, no había un camino oficial. Tú salías de tu casa e ibas a Santiago, incluso volvías si salías vivo. Entonces podías ir por aquí, por este camino, si había riada ibas por otro camino, si había mercado ibas por otro pueblo, es decir, no había un camino oficial. Es verdad pues que la mayoría, como se difundió en el 12 y en el 13, pues la mayoría iban por lo que se llama el Camino Santiago francés. Pero en realidad es que el camino parte de casa de cada uno y en la actualidad también puede ser así. César, ¿qué no puede faltar en la mochila de un peregrino? ¿Qué no puede faltar? Hombre, si le preguntas a un cura, pues yo el Evangelio siempre aconsejo, pero yo lo que sí diría es lo que sobra, porque la gente llega con cada mochilón que dices, este está loco. Hay que llevar 7 kilos en verano, ni uno más. Sobra mucho la mochila del peregrino. Sí, sí, sobra mucho. La gente deja en los albergues, pero de todo. Van dejando por el camino. Sí, sí, sobra objetos. mucho. Y cada vez, a pesar de que cada vez hay más información del camino, y la gente la busca en Internet antes de venir aquí, pues nosotros uno de los servicios que cada año, o sea, crecemos exponencialmente es el enviar directamente parte del equipaje, normalmente es a Santiago o a Burgos, donde va a acabar la gente del camino, porque se dan el primer golpe antes de cuando llegan a Zubiri y dicen, pero ¿qué me he metido yo el horno, la tienda campaña, etc, etc? Dice, ¿a dónde voy con esto? 2 libros para... Hay gente que cuando- mete el horno. Hornillos, Hornillo. Ah, hornillos, claro, sí, un sí, hornillo. sí, un hornillo, pues una tienda de campaña, pues libros y yo, pues eso, enviamos mucho directamente a Santiago o si es nacional, pues aquí a su casa, ¿no? Pero cada vez más, o sea, meterse en la mochila, todo. Para finalizar, ¿cómo convenceríais, un pequeño reto, cómo convenceríais a una persona como yo, que nunca ha realizado el Camino de Santiago y que es muy perezosa para las grandes caminatas, a que me anime a realizar el Camino de Santiago? También alguna persona que nos pueda estar viendo ahora mismo y que diga, aún no he hecho el camino, ¿qué me falta? ¿Qué aliciente podría tener para hacerlo? Carlos. Bueno, partiendo de que alguien de tu edad no puede ser perezosa para el camino, porque al final es yo lo fácil, soy, yo soy muy vago es fácil porque para son andar. unas horas de andar y el resto del día libre para descansar, pero es una experiencia que te cambia la vida y le cambia a la mayor parte de los peregrinos. No sabemos hacia dónde cambia, pero cambia y deja huella. Entonces, bueno, pues si tienes ese tiempo, aprovéchalo y vete al camino, que seguramente te servirá para dar 1000 vueltas a la cabeza y para encontrar un nuevo rumbo a tu vida. Vuelves siendo otro, podemos decirlo. Y otro mejor, espero. Se supone. Se supone. Vamos a quedarnos con esta recomendación. Muchísimas gracias a los 4 por haber venido. Y ahora vamos a ir unos momentos a publicidad a la web.